la luz. Yo puedo. Lo que vamos a ver hoy el primer grupo de lo que vamos a ver son las amebas. Dentro de las amebas vamos a hablar de dos grandes grupos de amebas, unas que las llamamos las amebas de vida libre, que son muy raras, de verdad, diagnosticarlas son muy raras, identificar la patología es muy rara, la clínica no es que sea compleja, es una clínica que puede dar cualquier cosa, la puede producir cualquier patógeno, pero es compleja porque puede producir la muerte, y hay una que es casi fijo que la persona se muere, así sea una persona sana, una persona joven, con un sistema inmunológico competente. ¿Cómo? Esa es la ameba come cerebro, sí. Naeglaria. Entonces está Naeglaria, Cantamoeba y Balamutia. ¿Listo? Entonces ese grupo le llama amebas de vida libre. Y el otro grupo son las amebas intestinales, las amebas del tracto intestinal, que es un grupo grande, pero hay una que tiene interés clínico, que es la entamoeba histolítica, pero hay otro grupo que tienen interés en pacientes con el sistema inmunocomprometido y entonces no señor, no pueden entrar, no pueden entrar. ¿Qué hora es? No, pero ya que sé, es que yo después de que empiezo entonces de pacientes inmunosuprimidos pueden generar clínica. Y después vamos a ver el grupo de los coccidios, ¿sí? El grupo de los coccidios es otro grupo de mucho interés clínico, sobre todo por una especie que se llama Cryptosporidium, que ya les había comentado que hay varias especies, Cryptosporidium parvum, muris, intestinales, canis, porque este Cryptosporidium de muchos mamíferos nos pueden afectar y nos pueden producir clínica, pero de igual forma en pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. ¿Ya? Y otro grupo que son el grupo de las microesporas, de las esporas que son unas estructuras muy pequeñas que también tiene clínica en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, este combo, el de las amebas intestinales, solamente entamoeba histolítica, tiene ese interés porque puede generar una clínica bastante agresiva en pacientes, sobre todo en niños. Entonces, este es los dos combos de amebas que vamos a hablar y de toxinas. Bueno, entonces están las amebas. Entonces les decía, hay dos grupos de amebas, las amebas intestinales, como entamoeba histolítica, entamoeba coli, entamoeba dispar. Dentro de endolimas encontramos endolimas nana, dentro del grupo de iodamoeba busli, dentro del grupo de blastocystis hominis. Estos grupos de endolimas y iodamoeba y blastocystis son muy frecuentes, las van a encontrar mucho, ustedes las van a encontrar mucho en los reportes que les pasen de laboratorio, porque es muy frecuente. Lo que pasa es que son muy asintomáticas, realmente no generan mayores problemas, a no ser que el paciente esté muy inmunosuprimido y puede generar clínica. El resto las consiguen, pero no tiene mayor problema. Ahí el problema serio es con entamoeba, ¿vale? Y de las amebas libres, pues les comentaba, nos interesa mucho Acanthamoeba y Balamutia, que están muy presentes, y Naeglaria, sobre todo Naeglaria porque es una ameba bastante patógena, muy agresiva. Entonces, amebas de vida libre transmitidas a través del agua. Las llamamos de vida libre porque es que realmente viven, no son parásitas, viven como organismos de vida libre, se alimentan de otras amebas, de otros protozoos, de algas, y viven como organismos de vida libre. Cuando el huésped humano, o cualquier otro huésped, porque puede infectar a otros huéspedes, para el interés de nosotros, cuando el huésped humano se le cruza en el camino, deja de ser una ameba de vida libre, como les digo, para todo este organismo lo mejor es el parásito, porque tienen su comidita fija, no tienen que hacer nada y no coma, papá y chao. Entonces tienen su comida fija, entonces no se tienen que, entonces les sirve más ser parásito. Entonces estas amebas se vuelven parásitas y se vuelven muy agresivas. A diferencia de las amebas intestinales, donde la forma infecciosa es el quiste,
en este grupo tanto el flagelo, tanto el trofozoito como el quiste son infecciosos, es decir, el huésped humano se puede infectar por la ingestión de quistes, ¿sí?, o por la ingestión del trofozoito. Para el caso de Naegleria, que produce meningoencefalitis aniliana primaria, una meningoencefalitis de curso letal, grave, muy agresiva, tanto el trofozoito como el trofozoito lo encontramos en dos formas. Tiene un trofozoito de forma ameboidea, es decir, que no tiene una forma definida, y un trofozoito flagelado, un trofozoito con dos flagelos, ¿ya? Meningoencefalitis aniliana primaria. Entonces, esta ameba, las dos formas de parásito, las dos formas de trofozoito son infecciosas, el quiste es infeccioso, se localizan en la faringe, la nasofaringe y sistema nervioso central. Es compleja porque la vía de entrada puede ser por la boca, por la nariz, por una lesión, pero especialmente nos tomamos un buen traguito de agua y entonces las ingerimos, y ellas habitan el sistema nervioso central, que es donde generan más complicaciones, más daño, ¿ya? Y que son de difícil diagnóstico. Esta es la que les comentaba yo de Foreman, cuando House, que casi se le muere a House Foreman, entonces que casi tiene que hacer una biopsia el pobre Foreman para poder, hasta que se vio a la palomita esa que iba, ya le eché el cuento en la clase pasada. Es una ameba patógena, con una clínica muy corta, 2-3 días. El paciente comienza con cefalea, que pasa de ser una cefalea suave, frontal o bitemporal, a volverse muy fuerte, un dolor de cabeza muy fuerte, ¿ya? El paciente comienza a presentar fiebre, que poco a poco se va subiendo, 40 o más de 40 grados, anorexia, náusea, vómito, malestar general, fotofobia a la luz fastidia bastante, irritación meningia por la misma característica de como el nombre lo da, confusión mental. Hay una confusión mental muy generalizada en este tipo de pacientes, se les olvidan el nombre, dónde están, se pierden, ¿ya? Mucha intranquilidad, mucha irritabilidad, y en últimas, después el paciente entra, se empieza como a debilitarse, entra en un coma profundo, y después el paciente muere por esta ameba, generalmente con edema pulmonar o paro cardiorrespiratorio, que es la principal complicación. El paciente estaba bien. Yo siempre les echo el cuento, no tan chistoso, pero que ustedes han ido alguna vez a la Villa Marina, a la finca. Saben que tenemos una finca que se llama Villa Marina. Yo tengo como unos 4 años, tampoco es muy por allá, ¿no? Pero bueno, cuando iba, no es muy bonita y es chévere. No, allá no ha pasado ni un solo caso de esto, ¿no? Pudiera, pero no. Yo creo que sí tiene que tener entrada gratis, porque es de ustedes. Bueno, es de nosotros. Como somos comunidad, pues es de nosotros, pero sí me imagino que tiene que tener, eso tiene piscina, tiene restaurante, hay cabañas donde hacen asados o hacen sancochitos. Yo iba mucho, ya no me queda tiempo, pero sí iba mucho por allá. Es muy bonita, hay una finca, tiene animales, todo ese tema. Averígüense con bienestar y organizan y van. Y me invitan. No me invitaba, ¿verdad? ¿Y si no se la cubierto no lo hace? No, sí, allá sí. Si usted ya sabe cómo no voy a aceptar el chico. Como vemos todos, ninguno, ¿no? Ahí está. Sí, pueden ir a ver. La vuelta es que la Naegleria es una ameba que el quiste es muy resistente y puede resistir el cloro de las piscinas, ¿no? Entonces muchas personas se han infectado bañándose en una piscina, pero es muy frecuente en lagos, donde las aguas sean estancadas, ella puede estar ahí, especialmente en climas templados. O sea, en los países del norte, de estaciones, en invierno se enquista, su metabolismo se ralentiza, se enquista y queda ahí. Y cuando entra en verano,
ya vuelve otra vez y se vuelve bastante activa, y las mayores afectaciones por esta ameba se presentan en verano, pero aquí estamos en verano siempre. Aquí estamos en verano, entonces es frecuente. Como le digo, muchas personas se han infectado en piscinas. Entonces es resistente al cloro. Entonces usted se fue a Villa Marina. Yo no fui porque no pude ir, pero usted sí fue. Y entonces se tomaron su buen traguito de agua y adquirieron la ameba, que llegó de alguna forma ahí. Y la persona a las primeras 24 horas comienza con ese dolor de cabeza, con esa cefalea, ¿sí? Usted va al médico y ¿qué es lo que le mandan cuando va usted al médico que tiene dolor de cabeza? ¿Qué pasa? Luego usted se va para la casa y vuelve porque realmente el dolor es muy fuerte, la fiebre, la confusión, la irritabilidad, la tranquilidad. Y comienzan a hacer exámenes y generalmente el diagnóstico es post-mortem. ¿Ya? Porque como le digo, el diagnóstico es difícil, es un diagnóstico, o sea, hay que tomar una muestra de biopsia, una biopsia del tejido generalmente del sistema nervioso, y identificarla, que realmente es fácil de identificar, pero hay que saber que existe esta ameba. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, hay tratamiento, claro. Es sencillo, es un azol que supere la barrera encefálica, pero es un metronidazol. Ya es una ameba que la puede matar una sola. Lo que pasa es llegar a ese diagnóstico. Claro, porque no la vamos a encontrar en la sangre, no la vamos a encontrar en la orina, entonces, una prueba serológica le puede ayudar, pero llegue usted al diagnóstico que puede ser una ameba, una meningoencefalitis mediana por aislante. Entonces es complejo y lleva al paciente a la muerte, a coma, y luego a muerte por paro cardiorrespiratorio o por edema pulmonar. ¿Listo? El diagnóstico, como le digo, que hay siempre son post-mortem, ¿sí? Todo estudio de líquido cefalorraquídeo, suero, material de biopsia, se hace pruebas de PCR, ELISA, tinciones, inmunofluorescencia, cualquiera de esos sirven para el diagnóstico de la enfermedad. Como le digo, la ameba es difícil de verla, primero porque es poco frecuente, es muy poco frecuente, pero al verla tiene una característica especial, y espero que no se les olvide, que es que el núcleo, esta es una ameba, como no hay una igual, o sea, yo no le puedo decir, son así, no, porque son amebas, depende de cómo esté estirando los microtúbulos y formando los pseudópodos, pues. Pero tienen una característica especial, es que el núcleo tiene una aureola, ¿sí la ven blanquita? Es típica en esta ameba, entonces al verlas uno puede resumir que es una ameba. Aquí vemos la forma ameboidea, ¿sí? Esto es una microfotografía electrónica, y esta es la forma flagelar, ¿ya? Una ameba, un microfosolito con dos flagelos. Entonces, desarrollamos. La llaman ameba comecedera. Come tejido, se come todo el tejido. Sí, claro, como la reproducción de las amebas es por fisión. Ella se divide en dos y se origina, la reproducción es muy rápida. Y allá, lo que dijo la compañera de ustedes, le llaman ameba comecerebro por eso, porque literalmente se come todo el tejido. Y aquí está el quiste que tiene doble pared. ¿Sí ven el quiste con doble pared? Dime. Por su velocidad de reproducción. Es que se reproduce muy rápido. Se reproduce muy rápido. Y es muy agresiva, realmente es muy agresiva. O sea, es que matar a una persona en 72 horas. No tengo el dato. Sé que no en serio, no, es que no lo. A ver, ¿cuál es el problema? Ustedes me preguntan a mí por COVID, por malaria, por dengue, por todo eso se los digo, porque en eso leo mucha epidemiología de estas enfermedades, pero en estas es que primero no es que sean raras, sino que son muy difícil diagnóstico. Entonces muchos estaban ahí, unos días puso malo y ¡pah! Se murió. Y le hacen un estudio, pero lo que menos le van a hacer es una biopsia, ¿no? ¿Para qué? O sea, entonces es
El diagnóstico entonces hay muchos subdiagnósticos, muchos de los que se han muerto por esto no están diagnosticados. Pero de verdad voy a leerme ese artículo porque hace rato no lo leo. Pero sí es frecuente, por lo menos en los países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, donde el que se muere pues tiene que saber por qué se muere. Entonces sí se diagnostica mucho, ¿no? Allá hay más diagnóstico que aquí. El otro grupo de amebas, que es Acanthamoeba balamutia, produce una enfermedad que se llama encefalitis serviliana granulomatosa. También balamutia es grave, pero en teoría lo más grave que generan estas dos, aparte de que te puede matar, pero no tan agresiva como la Italia, porque es que te tienen la Italia así. Es que pues afecta mucho, al igual que la otra, da irritación, confusión mental, irritabilidad. ¿Cómo? Pensar que es más bacteriano. Sí. Tanto la Acanthamoeba como la balamutia ocasionan la encefalitis. A las dos, porque ocasionan encefalitis serviliana granulomatosa. Y de las dos la más agresiva la balamutia. De las dos la más agresiva la balamutia. Pero afectan mucho la córnea y producen mucha ceguera. Y tienen un problema, que es que estas amebas cuando llegan a los ojos, porque producen mucha irritabilidad, fotofobia, dolor ocular, todo lo que tenga que ver con los ojos, y a veces pues, como no es tan agresiva, las personas van al médico, van al oftalmólogo y al optómetra y la diagnostican, pero no le pueden mandar medicamento, porque si ella le manda el medicamento, la ameba se enquista. ¿Y qué pasa cuando se enquiste? Comienza lo que hablamos de inmunopatogenia, a enquistarse y a crecer, entonces va a ser mucho más el daño. Entonces ahí el manejo tiene que ser con corticoides. Entonces es de cuidado. Entonces una ameba, aquí tenemos las imágenes de la ameba, que tiene ciertas características especiales, ¿sí? Afectan el sistema nervioso central, pero como les digo, pueden quedarse en la piel, pueden ir a los pulmones, a la córnea, ¿sí? Como digo, en la córnea es donde más problemas presentan. Cuando estaba yo realizando el doctorado, nos pusieron un caso, nos daban un caso de en España, hacia la costa del Mediterráneo, hay una ciudad de la Comunidad Valenciana donde yo estudié que se llama Castellón. Es como la segunda ciudad de la comunidad. Y comenzaron a enfermarse, y con el tiempo se murieron 2 o 3 personas y no daban qué era, hasta que pues vieron con ameba. Pero comenzaron a mirar cómo se habían infectado y no encontraban un factor común, el foco. O sea, tú sabes que en esto se estudia mucho, se hace mucha epidemiología. No encontraban el foco, y después de mucho tiempo todos coincidieron en que todos fueron a un edificio. Todos estuvieron en un edificio público, todas las personas que se enfermaron. Y la ameba se estaba moviendo por el aire acondicionado. Respiro. Si hay una aquí que venga, que carajo. Se movía y se infectaron a través del aire acondicionado. Castellón. Y se infectaron por el aire acondicionado. Entonces se mueven, las personas infectan a través del aire acondicionado, en el agua. En Aguachica hicieron un estudio y encontraron Acanthamoeba en agua embotellada. ¿Cómo les parece? Hace muchos años, yo creo que hace como unos 10 años, 12 años, la encontraron en agua embotellada. No ni agua embotellada, pura cristalina. Esta es más agresiva en niños y en personas con un sistema inmunológico afectado, no como la graria, que es en cualquiera, ¿no? Esta sí es un poquito más. Bueno. También estando, bueno, dentro de lo que les decía, entre las manifestaciones clínicas, cefalea, irritabilidad, lo mismo que en la graria, ¿no? Confusión mental, alucinaciones, vértigo,
somnolencia, las pupilas afectación en el diámetro de las pupilas, visión doble, pérdida de la capacidad de expresión, hablada y escrita, dificultad para caminar, ¿ya? Queratitis, afecta mucho la córnea, puede provocar pérdida de visión y pérdida del ojo, ¿ya? En caso grave. Entonces es bastante compleja. Claro, ahorita en Parlamento les comento un caso que nos pasó, el diagnóstico es el mismo. Estando también allá, había un partido entre el Barça, la dichosa rivalidad de los españoles del Barça y el Real Madrid, ¿no? Y estaban dos amigos jugando en un bar, pues un bar allá es un sitio donde usted va y se toma unas cervezas y come y ve partidos y eso. Se pusieron a tomar y uno, el que perdió, o sea, salieron y se pusieron a discutir. Una forma de entrada de estas amebas son en las heridas en la piel. Pueden entrar a través de lesiones en la piel. Una herida en la piel en una pelea, uno le pegó al otro, lo dio en la cara y el otro cayó boca abajo en un charco de agua. Y se infectó por ahí y se murió. Se murió por balamutia. El parásito entró por la herida que le produjo la piel y por ahí se murió el paciente. Entonces es bastante agresivo. ¿Atrás? ¿Esto? No, esto es un corte, esto es un tejido, corte histológico. Míralas, claro, están. Estos son los trofozoitos, ¿sí lo ves? Todos estos son trofozoitos. Debe ser del sistema nervioso. Tiene que ser del sistema nervioso. Vale. Igual el diagnóstico por líquido cefalorraquídeo, inmunofluorescencia, ELISA, estudios histopatológicos de la piel, de la córnea. Se ubica debajo de la piel y forma unas bolitas, se forman unos accesos del sistema inmunológico cuando la captura, la envuelve y todo este tema. Balamutia, entonces, como les digo, igual, confusión, dolor de cabeza, confusiones, irritabilidad, fiebre, visión borrosa, cambio de personalidad, complicaciones en el habla, coordinación en la vista, para caminar, parálisis de media parte del cuerpo, y la mayoría de las personas generalmente mueren después de 7 o depende de cómo esté su sistema inmune, también puede ser letal, ¿sí? No en todos los casos, pero puede ser letal. Igual el diagnóstico para todos el mundo, ¿vale? Biopsia de tejidos, serología, inmunofluorescencia. Bueno, este es el ciclo, un ciclo directo, la ameba vive en el agua, pero si por casualidad llegamos allá y tomamos nosotros infectados, de agua, o como les digo, en el caso de la cantidad de balamutia, por se muere a través de los aires acondicionados. Aquí se algo, ¿no? ¿Cómo? No, es que ella no hay. Vuelva ojo, no, ella entra al torrente circulatorio y a donde la lleva el torrente circulatorio. Ella no maneja. No, por lo que te digo, ellas comen tejido. Entonces comienzan a comerse la córnea, la retina, la papila, donde lleguen. Si se da una respuesta o por la acción de un medicamento o por la fiebre, porque la fiebre también la enquista, ¿no? La fiebre también hace que la ameba, porque se les llega la información de que la están buscando, entonces se enquista. Entonces la enquistada es igual de daño. ¿Listo? Tratamiento para naeglaria, anfotericina y para cantamoide balamutia, sulfadiacin. Son azoles, no tienen otra cosa que son metronidazol. ¿Listo? Bueno, amebas intestinales. Dentro de las amebas intestinales están las parásitas, como entamoeba histolítica, y las no parásitas, como las comensales oportunistas. Yo
la entamoeba coli es una ameba de interés clínico en niños y en pacientes inmunosuprimidos, porque produce clínica. En los niños produce clínica. La entamoeba histolítica sí es una ameba patógena, netamente patógena, parásita, ¿ya? Las otras son no parásitas, comensales o oportunistas, ¿vale? Esto lo traigo para que, es solamente como para que aprendan algo nuevo. La entamoeba coli, histolítica, dispar, ellos tienen el núcleo tiene una estructura central que se llama cariosoma o centrosoma, también le llaman cariosoma o centrosoma. La entamoeba, ese cariosoma es redondo, y dependiendo si estamos hablando de entamoeba coli o de entamoeba histolítica, en la entamoeba histolítica el cariosoma está en el centro y en la coli está hacia la periferia, ¿ya? Este es importante si no tenemos el micrómetro para medirlas. Al medirlas sabemos cuál es coli y cuál es histolítica. Por la forma no sabemos, porque la forma son iguales, pero por el tamaño sí, la histolítica es más pequeña, la coli es mucho más grande. Si tuviéramos los quistes también pudiéramos identificarla, porque la entamoeba histolítica tiene 4 núcleos y la entamoeba coli tiene 8 núcleos. Claro, para contarle usted los 8 núcleos tiene que mover el micrómetro, porque los núcleos están flotando, ¿ya? Entonces eso también nos ayuda, pero si no, pues mirando el cariosoma podemos determinar qué es. Y la ameba tiene un cariosoma estrellado. Endolima nana tiene un núcleo irregular y entamoeba tiene un núcleo fragmentado. Entonces, el total es el núcleo no, un cariosoma, nos ayuda. Estas son algunas imágenes de entamoeba histolítica. Esta sé que es entamoeba histolítica por la presencia del eritrocito, pero pues yo siempre he tenido la duda, no sé si ven que el cariosoma aquí, si lo ven acá, no está tanto en el centro sino más a un lado, entonces puede ser una entamoeba coli. Bueno, aquí está un quiste, los quistes. Aquí hay algunas imágenes. Entamoeba Harmanio dispar, cuando se hace el diagnóstico y es entamoeba, en el diagnóstico colocan entamoeba histolítica o dispar, es la misma Harmanio. ¿Por qué? Porque morfológicamente son iguales. Son iguales. Lo que pasa es que la una es patógena y la otra no. Pero como al fin y al cabo usted tiene que, para lo que tenga, tiene que mandarle metronidazol, pues entonces da igual lo que le reporten, hay que mandarle el medicamento. ¿Listo? Bueno, este es un quiste de entamoeba coli, como le digo, son quistes mucho más grandes, por el tamaño nos damos cuenta. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí vemos otro núcleo, 6, aquí vemos otro núcleo y aquí vemos otro núcleo, es una ameba de 8 núcleos. Aquí vemos trofozoitos de entamoeba histolítica, ¿sí? Este está lleno de glóbulos rojos. ¿Sí? Aquí tiene el cariosoma, está en todo el centro. ¿Cómo es el ciclo? El huésped se infecta por la ingestión de quistes tetranucleados. No. El entamoeba coli tiene 8 núcleos. Y histolítica tiene 4. Lo que pasa es que cuando usted lo ve al microscopio, usted está mirando por una figura plana de una estructura que es redonda. Es decir, eso es un globo donde los núcleos están suspendidos. Entonces, uno está más arriba y otro está más abajo. Lo que está más arriba es lo que uno puede ver al microscopio. Si usted quiere verlos completos, tiene que mover el micrómetro para que el fondo del ocular suba y baje para poderlos mirar, lo que sí, hacia adentro y hacia afuera. Pero son 8. Cuando la histolítica, que es la que nos interesa por su patogenicidad, se elimina rápidamente, salen amebas maduras, se llaman maduras porque tienen 4 núcleos, y el huésped se infecta por la ingestión de estos quistes de entamoeba, porque nos tomamos un tiempo
salpiconcito allá en el Pamplona, o un juguito de mora allá en el barrio de la Primavera, o en el barrio donde van a hacer su trabajo social, o a Perea donde los lleven allá a hacer trabajo de campo. Pero si tratamos por digestión de este quiste maduro, el quiste llega a las apenas comienza y pase por el estómago, ellos detectan el pH del estómago y se dan cuenta que están en un huésped, que es su huésped. Entonces comienza el desinquistamiento, comienzan a abrirse, y cuando llegan al intestino delgado se abren, salen, y como ven ustedes aquí, cada núcleo de estos se rodea del citoplasma que contiene la ameba, y aparecen 4 metaquistes que rápidamente entran en un proceso de división celular, y de ese quiste de 4 metaquistes aparecen 8 metaquistes, y después esos 8 hacen nuevamente otro proceso de división celular y aparecen 16. Por cada quiste de ameba tenemos 16 trofozoitos. Muchos de esos trofozoitos quedan en el intestino delgado, en el intestino grueso, quedan y se quistan, y son los que van a quedar ahí, se quistan nuevamente, se rodean de una pared quitinosa, y son los que van a quedar ahí para que salgan de manera involuntaria a través de la materia fecal, ¿sí? Y infecten los huesos. Los otros trofozoitos, dependiendo de la carga, o se quedan en la pared del intestino grueso y producen una amibiasis que puede ser asintomática, que generalmente se presenta en el 90% de los casos sin mayores problemas, o producen una amibiasis sintomática, que puede ser, se conoce como amibiasis disintérica o no disintérica. La amibiasis disintérica es una amibiasis que le da especialmente a los niños, pero también a los adultos, ¿sí? Dentro de las cuales una de las características, pues la fiebre, ¿sí? La presencia de abundante diarrea con moco y sangre, porque después del moco y la sangre hay atonía de los músculos perianales, los músculos pierden esa capacidad de producir ese prolapso del recto, ¿sí? Pueden producir tenesmo, la sensación de defecar y no poder. Entonces, pueden complicar mucho a los niños, mucho a los niños. O está la amibiasis no disintérica, que es crónica, que es una amibiasis crónica, que puede curarse sola, puede durar muchos años usted con esa amibiasis, que puede curarse o sola o con medicamento, ¿sí? Pero que puede complicarse porque se puede producir lo que se llama una amibiasis extraintestinal. Las amebas salen de las paredes del colon, entran al torrente circulatorio, ¡pam!, de la llevan. ¿Sí? Entonces pueden llegar al corazón y producir una amibiasis pericárdica o torácica, ¿sí? Pueden llegar a los pulmones y producir una amibiasis pulmonar, pueden llegar al cerebro y producir una amibiasis cerebral, siempre llegan al hígado. Cuando emigran, producen una amibiasis hepática, y pueden formar abscesos hepáticos que pueden producir ictericia y pueden complicar el huésped y lo pueden matar, ¿no? Es muy raro, pero pueden matar al huésped cuando llegan al hígado, porque se forman abscesos hepáticos que comienzan a enquistarse y a formar abscesos, una especie de quistes que van aumentando de tamaño y producen taponamiento de los conductos hepáticos. Con ictericia, pueden llegar a la vesícula, bueno, pueden complicar bastante el paciente. Y en los niños, aún más, ¿ya? Aunque los niños, más que el dolor abdominal, la fiebre es la característica clínica más importante. Y en los adultos, pues, como les digo, depende, ¿sí? En los adultos, entre más tiempo lleve, más años lleva formándose ese quiste. En el intestino hay una condición especial de las amebas, y es que produce algo que se llama ameboma, que es como una especie de carcinoma. Es una estructura, una masa que puede aumentar bastante de tamaño, puede producir obstrucción intestinal, que puede complicar al paciente. Entonces es de tener cuidado. Puede producir úlceras, ¿verdad?, por el daño que hacen en las paredes intestinales. Entonces,
En algunos casos, estas amibiasis son de cuidado. Bueno, pertenecen al grupo de los arcorinos. Aquí está el cariosoma o centrosoma, como les decía. Forman, ¿cómo es que se llama? Pseudópodos. Bueno, se multiplica por fisión binaria. Tamaño puede medir entre 6 a 65 micras. 65 micras es un tamaño grande. Se alimenta de restos celulares, de restos de células, de eritrocitos, de bacterias, de los tejidos. Se multiplica por fisión celular. Esto era lo que les decía. Miren, llega al quiste con 4 núcleos. Cada núcleo se rodea de citoplasma y se produce un pseudoquiste, ¿sí? Un pseudoquiste que entra, o metaquiste que entra a reproducir, y de 4 salen 8 y luego 16. Uno de ellos se va en el intestino grueso, se rodea de una estructura quitinosa y forman los quistes que salen a través de la materia fecal. Bueno, pues ya lo vimos. La forma sintomática, bueno, ya lo vimos. Amibiasis sintomática, entonces que se llama disintérica y no disintérica. Imaginaciones, producen imaginaciones en los tejidos de la pared intestinal, que eso es lo que complica y puede producir las úlceras, ¿no? Esas imaginaciones. Entonces, es otra complicación que se presenta puede producir peritonitis, pueden ir al apéndice y meterse en el apéndice y producir infección como una especie de apendicitis. Entonces, es compleja dentro de esas migraciones intestinales. La amibiasis disintérica, como les digo, es muy frecuente en los niños menores. Diarrea mucosanguinolentas, cólicos, tenemos rectal, lo que les decía, la necesidad de fecal peronada, atonía de los músculos perianales, lo que hace que produzca relajación del esfínter y se produzca el colapso del recto, inflamación de la mucosa rectal. En la amibiasis extraintestinal, la disintérica, les decía que es crónica, hay formación de úlceras, cambios en el ritmo de la defecación, puede producir una colitis fulminante, con lesiones con formación de úlceras, diarrea, dolor abdominal, tenesmo, una peritonitis con perforación intestinal, por la presencia de mofisangre, ameboma, que es el granuloma mediano que le digo yo que puede dar la forma de una masa tumoral que puede producir obstrucción intestinal, y la apendicitis mediana que les comentaba, que puede llegar al apéndice, producir inflamación y perforación de este órgano. Dentro de las amibiasis intestinal, pues tenemos la torácica, que les decía, la cerebral, la hepática, con la formación de abscesos hepáticos. Puede producir insuficiencia hepática que puede matar a la persona. Amibiasis pleuropulmonar, pericardia, pericardial. Manejo farmacológico, metronidazol. Para esta forma. Patología, entonces, lo que les decía, el paciente puede curar sin necesidad de ningún tratamiento o con tratamiento. Megacolon tóxico, que se presenta por las úlceras. La ameboma, que les decía que hasta 30 centímetros. 30 centímetros es bastante. ¿Ya? Dando una especie de adenocarcinoma. Y la diseminación hematógena, que llegan por la sangre al hígado, y el hígado puede llegar a cualquiera de estos órganos. ¿Listo? Y ahora cochilos. Vamos a hablar de dos cochilos, de dos grupos, la familia Eimeridae. Dentro de la familia Eimeridae hay un grupo, hay dos parásitos, uno, que es Isospora, pertenece a la familia, es una especie, Isospora belli. Dentro de la familia Cryptosporididae está Cryptosporidium parvum, muris, hay varias especies que afectan a los humanos. Y la familia Sarcosistidae es un parásito de los felinos, pero que afecta a los humanos. No es que sea muy agresivo, el parásito se desarrolla hasta cierta fase porque no somos un huésped definitivo, nosotros para estos parásitos somos un huésped intermediario. Entonces el parásito llega a una fase de su desarrollo y se enquista en los tejidos. Y
que produce edemas musculares, dolores y eso, pero sin mayores problemas. El parásito en la forma de resistencia se llama oquiste. Aquí no se llama quiste como en el caso de las amebas, aquí se llama oquiste porque, como van a ver, se forman de dos células, un microgameto y un macrogameto que se unen y forman un ooquiste, un ooquiste, ¿ya? Entonces, esto es un ooquiste de Isospora belli que contiene en su interior un esporoquiste, o esporoblasto o esporocisto, ¿ya? Que rápidamente, apenas salen al exterior, comienzan en una fase de reproducción asexual y produce este esporoquiste, se divide en dos esporoquistes y en últimas, cuando ya está maduro, es por cuatro, o sea, un oquiste maduro tiene 4 esporosólitos, se llaman esporosólitos. Este es un oquiste de Isospora belli. Aquí vemos oquiste de media, oquiste de saprocistis, que vimos ahorita de Isospora, oquiste de Cryptosporidium y oquiste de Toxoplasma. Todos estos son cochilos, pero Toxoplasma no es tisular. Perdón, no es intestinal, es tisular. Es cliente, lo vemos después. Isospora, en ambos ciclos, el ciclo es directo. Nos infectamos por ingestión de agua que contenga oquistes o la ingestión de unas ricas, sabrosas fresas, de las que compramos viniendo de Pamplona, o duranos, que son regadas con las aguas puras, limpias y cristalinas del río Pamplona. El problema de las fresas es que las fresas tienen muchos poritos, ¿no? Y entonces, cuando se riegan, muchas de esas formas quedan en los poritos de las fresas. ¿Verdad? Lo que hay que lavarlas bien. Son tan buenos. ¿Qué? Sí, generalmente se recomienda que en una ollita con agua y cloro, con cloro, sí, un poquito de cloro. Con cloro. El vinagre, yo no me leo, eso del vinagre es muy tradicional. Yo todavía no he leído un artículo sobre que el vinagre es efectivo. Yo no he leído un artículo que por agua o alimentos que estén contaminados con oquistes. ¿Listo? Tanto Isospora como Isospora. Para Isospora, entonces, como les digo, el oquiste con los 4 esporosólitos se enquistan en las paredes intestinales que se conocen como enterocitos, ¿sí? Y aparecen los 4 esporosólitos que maduran en estas paredes intestinales y se transforman en merozoitos, que es otra forma de trofozoito, que es un trofozoito maduro, y entran en una fase, en estas células de diferenciación celular, transformándose en gametocitos masculinos o microgametos, trofozoitos femeninos o macrogametos, que se unen y forman el cigoto o cigote, que es el que se va a rodear de una estructura quística y va a formar el oquiste, que es el que queda en la materia fecal y sale a través de la materia fecal. ¿Ya? En Sarcocistis lo mismo, pero en Sarcocistis llegan a los enterocitos y los merozoitos se transforman los esporozoitos se transforman en cistozoitos, y esto especialmente entran al torrente circulatorio, se mueven por el torrente circulatorio y llegan a los músculos, y en los músculos se enquistan, y hasta ahí les dura el proceso, quedan enquistados y forman unos quistes en los tejidos. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, estas parasitosis afectan especialmente a pacientes inmunocomprometidos e inmunosuprimidos. Es generalmente donde se va a generar clínica, con diarrea leve y autolimitada. En los pacientes inmunosuprimidos, esta diarrea adquiere una forma crónica que puede durar mucho tiempo, ¿sí? Se produce malabsorción, anorexia y se complica y puede producir enteritis hemorrágica, ¿ya? Con graves afectaciones en el intestino, especialmente el intestino. Tratamiento trimetoprim-sulfa. La sarcocistidiosis, como le digo, es una enfermedad que afecta a los músculos de casi todos los mamíferos y por ende nosotros los humanos.
Generalmente no se diagnostica porque está enquistado en los tejidos, a no ser que usted vaya por cualquier otra cosa y le encuentren el quiste, ¿sí? Es muy asintomático, las mayores complicaciones son edemas musculares, aunque puede llegar al corazón y producir complicaciones, ¿no? A nivel de los músculos cardíacos, del miocardio y músculos estriados. Pero ahí puede complicar un poquito el paciente si estuvo usted bien de bueno, ¿no? Y le llegaron a la. Entonces, sarcocistis. Y Cryptosporidium, ya este paciente ya es un poco más complejo. Igual, esperen, les paso, les muestro esta. Nos infectamos por ingestión de ovoquistes que contienen esporozoitos en las paredes del intestino delgado, en las células intestinales. Póngale cuidado porque es que es tan grave el Cryptosporidium. El paciente inmunosuprimido, recuerden ustedes que la complicación de un paciente por una parasitosis, un paciente se complica por la carga del parásito, por el número de parásitos, y este es muy especial. El paciente inmunosuprimido aumenta muchísimo su carga, porque cuando el parásito llega y se desenquista, salen 2 esporozoitos, uno viste con 4 esporozoitos, salen 4 esporozoitos, no, 8, este sale con 8 esporozoitos que llegan a las paredes intestinales y comienzan a reproducirse de manera sexual y van produciendo merozoitos tipo 1 y pueden seguir reproduciéndose ahí de manera sexual. Otros merozoitos, salen de las células intestinales, invaden nuevas células intestinales y se la pueden pasar en eso aumentando su carga. Otros de esos merozoitos se transforman en merozoitos tipo 2, que son los que maduran y se transforman en micro y macrogametos, como ven ustedes acá, micro y macrogametos que van a unirse para formar un cigote o cigoto. Este cigote o cigoto puede tomar 2 caminos, o ser de pared delgada, como este, e iniciar nuevamente el ciclo, o ser de pared gruesa e irse al intestino para ser eliminado. Si es de pared delgada, usted, si está inmunosuprimido, con una sola dosis de parásitos que tenga, con eso tiene. Porque los parásitos si no tiene un sistema inmune que los controle, los parásitos se van a estar reproduciendo y aumentando considerablemente su carga, que es en estos pacientes VIH, pacientes SIDA, generalmente la muerte se produce por deshidratación, porque es que el parásito daña las paredes, las paredes intestinales, los enterocitos, pierden la capacidad de ósmosis. Recuerden ustedes que la ósmosis es una propiedad que tiene la célula de controlar la entrada y salida del agua. Ellos pierden esa capacidad y la célula bota todo el agua. La célula se deshidrata solita. ¿Ya? Entonces, estos pacientes mueren por deshidratación, por pérdida de agua. ¿Ya? Pero lo que les decía, Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium huminis, Cryptosporidium felis, Melia gridis, que no tengo ni idea de cuál es ese. El canis y el mulis sí, pero ¿qué será? La estoy viendo, no me acuerdo. Lo que les decía, la sintomatología está muy asociada al sistema inmunitario del huésped. Estamos hablando de pacientes inmunocompetentes, tienen una sintomatología que no es tan agresiva, es de corta duración, diarrea y dolor abdominal, un periodo de incubación de 3 a 12 días, la diarrea generalmente es acuosa, con moco y rara vez presencia de sangre, siempre va a haber moco. Estas son las diarreas que cagan más daño 2 o 3 veces, y chao, hasta ahí de duro. Pero ¿qué pasa? Que es que Cryptosporidium es muy fácil que nos infectemos y es muy fácil que tengamos el parásito, porque es un parásito muy pequeño en la cual los filtros de agua no sirven, los filtros de llave no sirven, a veces es resistente al cloro, a veces es resistente al cloro, dicen que el ozono es lo que lo mata. Pues tiene tantas características especiales que, como les digo, cuando tengan tiempo vean un hueso de película gringa, que no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre un mega Cryptosporidium, algo así se llama.
Y entonces resulta que hubo una contaminación y pasó por una piscina y llegó a un acueducto y ese man llegó al acueducto y eso iba matando a medio mundo por infección por criptosporidium. Ya que sacaron una película. El criptosporidium se volvió famoso en la época en que comenzaron a aparecer los pacientes VIH, los pacientes SIDA, porque era muy poco diagnosticado, pero en estos pacientes cogió mucha fuerza porque estaban matando muchos pacientes por deshidratación. ¿Ya? Entonces cogió mucha fuerza y le hicieron su película. Yo la vi, el criptosporidium, yo la vi. Se tiene aburrido, ¿qué hace? No sé. ¿Cómo? No, para nada. Para nada. No, hace criptosporidium, yo creo que lo hicieron, modificaron genéticamente y eso, pero más el chiquito a la. En pacientes inmunodeficientes, la sintomatología es más intensa, de más larga duración. Se acentúa en pacientes, en personas desnutridas, el criptosporidium lo acaba de joder, ¿sí? Diarreas intensas prolongadas, acentúa la desnutrición, o sea, usted está desnutrido, entonces tenga criptosporidium y más desnutrición le genera. Hay trastornos de electrolitos severos que, como les decía, pueden producir la muerte. En individuos con inmunodeficiencia reversible, es decir, individuos que están inmunosuprimidos porque tienen cáncer, o porque tienen alguna cirugía, o porque tienen otras infecciones, trasplantes, otras infecciosas, entonces tienen su sistema inmune tiene inmunodeficiencia, pero es reversible, pues la diarrea depende del grado de incompetencia del sistema inmunológico, el paciente se recupera después de que se presenta la inmunodepresión, se elimina, puede afectar al sistema respiratorio, el parásito puede llegar al sistema respiratorio y presentar complicaciones. Y el paciente es VIH, paciente SIDA, pues ya la diarrea es crónica, debilitante, malestar, anorexia, fiebre, pérdida de electrolitos que causa enfermedad grave y la muerte del huésped. Puede llegar a nivel pulmonar, por vía hematógena puede llegar a la vesícula, puede producir una colecistitis, acentúa la desnutrición del paciente, entonces pérdida de peso, puede llegar al tanque a producir una pancreatitis, sinusitis, complejo. Pero casi siempre la muerte del paciente es por deshidratación. Daña las paredes, produce atrofia de las velocidades intestinales, lo que hace que disminuyan las áreas de absorción intestinal. Produce alteraciones en la digestión por disminución en la producción de enzimas, lo que hace que haya menos absorción de nutrientes. Incrementa el paso, lo que les decía, de líquidos a través de la luz intestinal, lo que hace que haya cambios en la presión osmótica y pérdida de líquidos a través de la luz del intestino, por eso la deshidratación. Aquí paramomicina es el medicamento comercial más utilizado, aquí muy pequeño, realmente el diagnóstico es complejo. Se necesita técnicas de coloración especial para poderlos ver, para poder suponer uno que es un criptosporidium, porque no es que uno diga, ay, sí, porque es muy pequeño. Existen muchas técnicas, pero la de semisimplificada es la que más se utiliza. El resto pues, son técnicas de microscopía electrónica, de contraste, etc. Por serología también es fácil su diagnóstico. Y por último, las microsporas, microsporidios intestinales. Las microsporas son otras estructuras también muy poco conocidas que se volvieron famosas cuando comenzaron a aparecer los pacientes VIH. Aparecieron los pacientes inmunosuprimidos y ellos cogieron las. Son estructuras que molecularmente son muy más parecidos a los hongos, pero los tienen clasificados como protozoos. Tienen una estructura que se llama la espora y algo que se llama un túbulo o filamento polar, que generalmente está enrollado en la espora y que lo utiliza para introducirlo en las células, en los centrocitos y secretar algo que llama el esporoplasma, que son miles y cientos de esporas. Lo que les decía, muy pequeños, son mucho más pequeños. Un criptosporidium mide entre 4 a 6 micras, este mide entre 1.5 a 3 micras. Difícil su diagnóstico, también casi siempre por serología. Tienen dos formas de reproducción, una que se llama merogonia,
que produce merontes, que es la que hace que aumente muchísimo la carga de la espora, y otra que se llama esporogonia, que produce esporontes, que son las que producen las esporas que van a la materia fecal y las que salen a través de la materia fecal para detectar nuevos huesos. Lo mismo, aquí hay una diarrea crónica con mala absorción, pero aquí no vamos a encontrar ni moco ni sangre, a diferencia de Cryptosporidium, que se van a encontrar grandes cantidades de mocos. Aquí no vamos a encontrar ni moco ni sangre, hay anorexia, pérdida de peso, aumenta la desnutrición, y esto puede llevar a la muerte del hueso. Puede producir colanquitis, fiebre, escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómitos. En pacientes VIH es bastante complejo, bastante complejo. Como les digo, Microsporidium, que es uno de los más conocidos, también adquirió fama y reconocimiento en este tipo de pacientes. Ahora no, ahora realmente los antivirales y el manejo de pacientes VIH está muy bien manejado. Realmente ya no generan tantos problemas. Generalmente se presenta en pacientes VIH que sean consumidores de sustancias psicoactivas, de drogas, y esto sí se encuentra mucho porque estos son pacientes que llegan al hospital un día para que los curen, pero como no se pueden aguantar más de 2 o 3 días porque no tienen su dosis, entonces se salen del hospital. Entonces son pacientes bastante complejos de manejar. Listo, chicos, para la próxima clase vamos a ver flagelados, que yo creo que hasta ahí irá el parcial. Flagelados y ciliados. ¿Listo? Espérense. Es que estaba yo pensando. Cuadremos un día donde podamos estar todo el grupo. Aquí. Sí, ¿qué día pueden estar los dos grupos?